Compartiendo, creo. Y tampoco me aparece. Aguárdenme un momento que no sé por qué no me aparece. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, hasta la clase pasada tenían incluso unos ejercicios que ustedes podían ver en video, ¿sí? Que tenían que resolver y ver en video. Eso todo hasta la última clase que nos habíamos visto. Luego, en la clase pasada correspondía este tema que es redes o retículos. Bueno, ¿qué son las redes? Yo voy a ir rápido. Yo asumo que ustedes han visto los videos y han leído este tema. Así que yo de todos modos lo voy a ir explicando, pero vamos a ir más rapidito. Las redes, acá dice que un semirretículo superior e inferior. Bueno, yo se los defino más rápido. Una red es una red si para todo par de elementos del conjunto existe supremo e ínfimo. ¿Sí? Cumple estas dos cosas, que es semirretículo superior y semirretículo inferior. Se llama red, reticulado, látice, ¿sí? Retículo. Bueno, yo lo voy a llamar red, pero estos términos también pueden aparecer en otros, en alguna bibliografía o puede aparecer en los exámenes por ahí de Alicia. Esto ustedes tienen que saberlo, ¿no? Que se llaman, si alguien le dice látiz, ustedes tienen que saber que se trata de una red. Bueno, la definición, que por lo menos la más resumida, lo que a mí me parece más concreto, es esta. Si A precede a B, entonces A supremo B es B, o A también podría ser, y A ínfimo B es A. O sea, uno es supremo y el otro es ínfimo. Para todo par de elementos que yo agarro del conjunto. Va a tener que tener supremo e ínfimo. Entonces eso es una red. La notación de supremo y de ínfimo es con el O y el I, que no lo vamos a llamar así, lo llamamos supremo e ínfimo. Pero es esto, es el mismo simbolito que el O lógico y el I lógico, ¿sí? La conjunción y la disyunción. Acá no es disyunción, sino que es supremo e ínfimo. Y si bien el símbolo es parecido, es el mismo, está haciendo referencia a otra cosa, una cosa diferente, ¿sí? Así que hay que tener presente y cuidado con eso. Dice, por ejemplo, siempre que existan supremo e ínfimo entre elementos que están relacionados, dice, vamos a tener justamente una red, ¿sí? Para saber si un conjunto ordenado es red, nos basta con ver los incomparables. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cadenita, esto se va a cumplir siempre. El tema es que yo tengo que analizar, por ejemplo, cuando tengo elementos incomparables. Recordemos, ¿no? Los incomparables son aquellos que no se relacionan entre sí. O sea, por ejemplo, el D y el A, en este caso, no es uno ínfimo y supremo del otro. O sea, estos son incomparables justamente. Y esto es lo que yo tengo que analizar. Si estos dos, el supremo y el ínfimo, tienen un supremo y tienen un ínfimo, listo, estos dos, o sea, todo par de elementos. Quiere decir que se trata de una red. Entonces vamos a ver en este ejemplo, este conjunto es red porque todo par de elementos tiene supremo e ínfimo. Cualquier par de elementos que ustedes agarren va a tener ínfimo y supremo, ¿sí? Y si agarro un solo elemento, por ejemplo F, ¿quién es el supremo de F? F. ¿Quién es el ínfimo de F? F. Si agarro dos elementos, estos dos, por ejemplo, el ínfimo será B, el supremo será F. Y así sucesivamente con todos los demás. Así que esto es red. Vamos con estos ejercicios que los tenemos resueltos. Tenemos que analizar si son conjuntos, si estos conjuntos que son ordenados son redes. Bueno, para poder analizar si son redes, lo que tenemos que armar es el diagrama de Haas, algún diagrama de Haas que nos permita ver un poquito si hay supremo e ínfimo entre los dos, entre
todo par de elementos. Entonces vamos a ir viendo estos 4 ejemplos uno por uno. También está explicado en un video, acá lo dice Alicia, así que lo pueden buscar en la sección de videos para verlo si lo necesitan. Vamos a ver, así ustedes pueden ver la diferencia, cuándo es una red y cuándo no lo es. Por ejemplo, los divisores de 12 con la relación divide. Este era el primer ejemplo, ¿no? Bueno, entre todo par de elementos, nosotros buscamos los supremos e ínfimos. Bueno, pero acá no haría falta entre todos par de elementos, simplemente con ver los incomparables, y si puedo establecer supremo e ínfimo entre estos incomparables, voy a considerar si es red o no. Si ustedes miran bien, entre estos, todo par de elementos incomparables tiene supremo e ínfimo. Así que no hay problema, esto es una red, porque todo, y la justificación es esta, porque todo par de elementos tiene supremo e ínfimo, que es la definición justamente de red. Si llegase a haber algún elemento que no, entonces no sería red. Vamos a ver este otro ejemplo. A ver, ¿esto se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Chicos, me frenan cualquier duda que tengan. Si no se entiende algo, me frenan, me dicen, me interrumpen, no hay ningún problema. Déjenme, por favor, desenchufar la compu que ya se cargó. Bueno. Entonces, vamos a ver este otro conjunto. Serpiente, pollito, canario, gato, león, hormiga y araña. Acá nos daba este conjunto y la relación tiene menos patas que o es el mismo animal que. Esto que dice es el mismo animal que es para que respete la reflexividad, porque si no, no sería una relación de orden. Entonces, la relación es tienes menos patas que o es el mismo animal. Bueno, tenemos entonces este conjunto, serpiente, pollito, canario, gato, león y hormiga y araña, y ordenado por menor pata, ¿no? La serpiente no tiene patitas, el pollito y el canario tienen dos patitas cada uno, gatito y león tienen 4 patitas, la hormiga que tiene 6 y la araña que tiene 8. Entonces, acá tenemos el conjunto, esto es un conjunto ordenado por esta relación R. ¿Pero es red? Bueno, para que sea red tiene que cumplir la definición de red. Tiene que haber supremo e ínfimo entre cada par de elementos. Fíjense, si agarramos el gato y el león, ¿tiene supremo estos dos entre sí? Sí, la hormiga. ¿Tiene ínfimo? No. Fíjense que la función de ínfimo la cumpliría el pollito y la cumpliría el canario. Y tiene que haber uno solo, o sea, un ínfimo tiene que haber. Entonces, no es que hay 2 ínfimos, ni reciben ese nombre siquiera. O sea, no hay ínfimo directamente entre el gato y el león. Lo mismo pasa con el canario y el pollito. No tienen supremo, porque hay 2 acá. Entonces, no hay supremo, si bien tienen un ínfimo que es la serpiente. Entonces, ¿es red? No. No hay, y una justificación es, no hay supremo entre pollito y canario y tampoco hay ínfimo entre gato y león. O sea, ya con una cosa que no cumpla, con un par de elementos que no tenga supremo o ínfimo, ya está. No es red. Vamos a ver conjuntos de partes de A, o sea, de A y de B, este sería el conjunto. Tenemos el vacío, el de un elemento A, el del otro elemento B y el de los dos, con la relación de inclusión. Bueno, nos fijamos entre los incomparables. El supremo entre A y B es AB y el ínfimo entre A y B es el conjunto vacío. ¿Esto es una red? Sí, es una red. Todo par de elementos tiene supremo e ínfimo. Y en el cuarto ejemplo tenemos el conjunto formado por Laura, Karina, Juan, Sebastián, Ariel, ¿sí? Son 5 alumnos, y la relación R que dice sacó mayor nota que o es la misma persona que, ¿no? Esto para que respete la reflexividad. Entonces,
Bueno, ordenados por mayor nota, tenemos que Ariel sacó mayor nota que Karina, que sacó mayor nota que Juan, que sacó mayor nota que Laura y Sebastián. O sea que este sería nuestro diagrama de Haas. Bueno, ¿y esto es red? No, no es red. ¿Por qué? Porque si bien acá tenemos una cadenita, acá tenemos dos incomparables que no tienen, y me salió chueco, dos incomparables que no tienen supremo. Fíjense. A ver si lo hago bien. Ahí está. Dos incomparables que no tienen supremo. Por lo tanto, no tenemos, esto no cumple la definición de red. Para pensar. ¿Hasta acá, chicos, estos se entendieron los ejemplos? ¿Cuándo es red y cuándo no? Sí. Bien, bien. Gracias por responderme. Bueno, vamos entonces a ver las redes o retículos, ¿no? Teniendo en cuenta la definición. Dice, si un conjunto ordenado tiene más de un maximal o más de un minimal, ¿puede ser una red? No. Justamente los maximales no tienen supremo o los minimales no tienen ínfimo. Por lo tanto, no pueden ser red, como es este ejemplo. Acá no tenemos un supremo. Por lo tanto, no es red. Y la otra pregunta es, si un conjunto ordenado tiene un solo maximal y un solo minimal, ¿seguro que es una red? En realidad, no. Tampoco podemos asegurarlo. Y un contraejemplo sería el ejercicio de los animalitos. Este que vimos hace un ratito, tenemos un primer elemento, tenemos un último elemento, sin embargo, no garantiza que esto sea red. ¿Por qué? Porque no cumple la definición de red, justamente. Entonces, que tenga primer elemento y último elemento no es garantía de que sea red. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y es lo que ustedes tienen escrito por aquí. Fíjense que tener único maximal y único minimal es condición necesaria, pero no suficiente para hacer red. ¿Por qué? Porque para hacer red, entre todo par de elementos, tiene que haber supremo e ínfimo. Esa es la definición. Es por ello que para justificar que un conjunto ordenado es red, no alcanza con decir que lo es por tener un primer y último elemento. Esto estaría mal, está incompleto, porque esto es necesario, pero no es suficiente, no alcanza. De hecho, el contraejemplo es el de los animalitos, ¿no? Aunque sea cierto que sea una red, y aunque sea una red, no alcanza con decir, bueno, es red porque tiene primer y último elemento. Para justificarlo bien, tienen que poner la definición. Y miren estos ejemplos. Dice, acá vemos dos conjuntos ordenados que tienen primer y último elemento, y solo de uno de ellos es red. A ver. Pensé que alguien había escrito algo en el chat. Sentí un... Bueno. Entonces, este conjunto que ven acá no es red. Tenemos un primer elemento, tenemos un último elemento, pero acá tenemos un problema, porque estos dos elementos, que son incomparables, tienen supremo, pero no tienen ínfimo. Y lo mismo pasa con estos. Tienen ínfimo, pero no tienen supremo. Entonces, no es red. Y en este caso sí, tenemos primer elemento, último elemento, y analizando los incomparables, tenemos ínfimo y supremo en cada uno de estos pares. Por lo tanto, es red. Dice, veremos a continuación un ejercicio que nos va a servir para poder introducir el concepto de red algebraica. Bueno, a ver, este ejercicio, que es, como vimos hace un ratito, los divisores de 12, ¿sí? Acá no le pone divisores de 12, pone letras, y tenemos este diagrama de Haas, ¿no? Dice, verifica que sea una red, justifica correctamente. Bueno, ¿podemos decir que esto es una red? Sí.
tenemos o sea, la justificación es entre todo par de elementos que tomemos del conjunto A van a tener ínfimo y supremo. Y pide construir las dos tablas, es decir, la del ínfimo y la del supremo correspondiente. Ahora lo vamos a ver resuelto y lo voy a explicar para que ustedes vean cómo se construyen las tablas. Y dice, observa las tablas y responde. Son cerradas, o sea, estas dos operaciones, supremo e ínfimo, son cerradas, son conmutativas, son idempotentes. Tenemos elemento neutro, hay elemento absorbente. Bueno, todo eso lo vamos a analizar sobre este diagrama de Haas, primero construyendo las tablitas correspondientes. Entonces, primero, ¿esto es una red? Sí. Es una red, ya que todo par de elementos tiene supremo e ínfimo. Esa era la primera pregunta, ¿no? Si era una red. La segunda, para poder construir las tablitas correspondientes, tengo, primero, es como una matriz esto, ¿sí? Yo tengo que ubicar los elementos en la columna y en la fila y poner cuál es, para el supremo y para el ínfimo, ¿sí? Cuál es el supremo y cuál es el ínfimo en cada caso. Yo tengo que ir viendo en cada par de elementos que voy tomando. Algo importante, es bastante importante que si a mí me dan un conjunto y sus operaciones y me piden armar el diagrama de Haas, bueno, yo lo pueda dibujar, o me dan el diagrama de Haas, yo pueda establecer estas tablitas, estoy hablando de armar la tabla de supremo e ínfimo, yo pueda establecer estas tablitas y me conviene siempre, siempre poner en orden los elementos como me los están dando en el conjunto. En general siempre me conviene. ¿Puedo ponerlos en otro orden? Sí, de poder se puede, no es que estaría mal, pero por convención, para un mejor ordenamiento de ustedes y nuestros para poderle corregir, es que utilicen el mismo orden. ¿Por qué? Porque si cambian el orden, obviamente la tablita también cambia, ¿sí? Como la matriz de adyacencia. Si yo cambio el orden de los vértices, de los nodos o de los vértices, bueno, la matriz de adyacencia también va a cambiar. Y no quiere decir que esté mal, pero acá para una mayor rapidez o fluidez en cuanto a interpretar lo que ustedes hayan hecho y lo que nosotros le podamos corregir, les pedimos que utilicen el orden que les dan exactamente igual en el conjunto. Entonces, para la tablita de supremo e ínfimo, una vez que ustedes ordenaron como está dado en el enunciado, arman esa tablita de supremo e ínfimo con los elementos, ¿sí? Agarran los pares de elementos y se van fijando quién es el supremo y el ínfimo. Vamos a agarrar un par de elementos. Por ejemplo, B y E. Entre B y E, el supremo es E. Sí, acá, perdón. Se me chispoteó un renglón. Y entre B y E, el ínfimo es B, ¿sí? Siempre el ínfimo es el que se encuentra o el que precede, ¿sí? Y el supremo siempre es el que sucede, ¿no? Eso en el caso de cadenitas. Entre D y C, ni D precede o sucede a C, ni C precede o sucede a D. Son incomparables. Bueno, ¿quién es el supremo entre C y D? F, ¿sí? Es el supremo y el ínfimo entre C y D es A. O sea, van siguiendo la línea hasta llegar al que coincidan para los dos. Bueno, ¿son operaciones cerradas? Sí, son operaciones cerradas. ¿Por qué? Porque los resultados son elementos que pertenecen al conjunto A. Si a mí me hubieran dado elementos que no pertenecen al conjunto A, bueno, no serían operaciones cerradas. Pero en este caso sí lo son, y esta es la definición de operación cerrada. Acuérdense, asterisco es una operación cerrada en A, sí, solo sí, para todo par de elementos de A, X operado con Y, o sea, el resultado va a pertenecer al conjunto A. Vamos ahora a ver la conmutatividad. Me preguntaba si eran conmutativas. Bueno, esto es muy fácil de ver en las tablitas porque la operación supremo y la operación ínfimo, trazamos la diagonal principal y hay una simetría entre lo que sería esta tabla, ¿no? Es una tabla simétrica. Es decir, que cumple la conmutatividad, recordemos, ¿no?
estrella es conmutativa, sí, solo sí, para todo par de elementos de A, X operado con Y es igual a Y operado con X, o sea, cumple la simetría, por lo cual es conmutativa. Se observa rápidamente de las tablas son simétricas respecto de la diagonal principal. Lo otro que me preguntaban era si eran idempotentes estas operaciones. Bueno, sí, son idempotentes, pero vamos a ver por qué. Estrella es idempotente, esta es la definición de idempotencia. Sí, solo sí, para todo elemento del conjunto, X operado consigo mismo me da sigo mismo, ¿sí? Por lo cual, en este caso son idempotentes, lo podemos ver en la diagonal principal. Fíjense que todos los elementos operados con sí mismo me da el mismo elemento, por lo cual es una operación, las dos son operaciones idempotentes. El elemento neutro. ¿Tenemos elemento neutro? La definición de elemento neutro de una operación es el siguiente, ¿no? E es elemento neutro si, solo si, para todo elemento del conjunto, ese elemento operado con el neutro o el neutro operado con ese elemento me da ese elemento. Y fíjense que tanto para el supremo como para el ínfimo, el elemento neutro es, para el supremo es A, y para el ínfimo es B, cualquiera, perdón, es F, ¿sí? Lo podemos ver aquí marcado porque A, por ejemplo, operado con todos, me devuelve todos, ¿no? Y F, operado con todos, me devuelve todos, así que es el elemento neutro. Para el caso del elemento absorbente, vamos a leer la definición. Un elemento es absorbente si y solo si para todo elemento que pertenece al conjunto, X operado con el absorbente me da el absorbente y el absorbente operado con X me da el absorbente. O sea, es absorbente. Ida y vuelta, ¿no? Yo tengo que conmutar los elementos y esto tiene que ocurrir. Entonces, fíjense que el absorbente del supremo es F, porque F es el supremo de todos. Y el absorbente del ínfimo es A, porque A es el ínfimo de todos, ¿sí? Es el primer elemento justamente y el último. Son los absorbentes. Bueno, vamos a ver esta propiedad, que si nosotros tenemos una red, las operaciones supremo-ínfimo van a cumplir estas propiedades que vemos acá. Van a ser operaciones cerradas, asociativas, o sea, van a cumplir todas estas propiedades que vemos aquí, ¿no? Conmutativas, idempotentes y también van a cumplir con la absorción. Algo importante, que las propiedades que nosotros conocemos de las leyes lógicas del I y del O, las que vimos en la primera unidad, también se vienen a cumplir acá. Son cosas distintas. Una cosa es la conjunción y la disyunción lógica, y acá supremo ínfimo. Sin embargo, cumplen las mismas propiedades. Así que incluso las leyes de De Morgan, vamos a ver un poquito más adelante, todo se cumple. Entonces, recordamos lo siguiente. A precede a B, si solo si A supremo B es B, si solo si A ínfimo B es A. O sea, uno de los dos es ínfimo y el otro es supremo. Entonces podemos hablar de precedencia. Esto es la definición justamente de red, ¿sí? Vamos a ver una red algebraica. Hasta acá lo que vimos es red ordenada. Conjunto ordenado, establecimos o definimos qué es una red, y ahora hablamos de red algebraica, pero quiero aclarar de antemano que hablar de red algebraica no es distinto de hablar, o sea, el formato es distinto, pero es exactamente el mismo conjunto con la misma relación de orden. Yo al conjunto ordenado, que es red, lo puedo expresar como una red algebraica o como una red ordenada, y van a ser equivalentes. Entonces, vamos a ver qué es esto de red algebraica.
Una red algebraica se expresa como el conjunto y dos operaciones. Acá lo llama asterisco y asterisco estrella. Pero puede ser, como vimos hace un ratito, supremo e ínfimo. Y es correcto. Bueno, será red algebraica si, solo si, estas dos operaciones cumplen todas estas propiedades que vimos acá. Son operaciones cerradas, asociativas, conmutativas, idempotentes y cumplen con la absorción. Si existen todos estos cumplimientos de propiedades, bueno, estas dos operaciones constituyen con el conjunto una red algebraica. Por lo tanto, vamos a ver unos ejemplos para que ustedes entiendan bien qué es una red algebraica. Tenemos un conjunto, ¿sí? Entonces, partes de A con la unión y la intersección es red algebraica, ¿sí? ¿Esto es red algebraica? Sí. Si yo lo quiero dar como red algebraica, lo escribo de esta manera. Si lo quiero dar como conjunto ordenado, lo escribo de esta manera. ¿Es equivalente? Sí. Esto es red algebraica, esto es red ordenada. El conjunto es el mismo. La relación es esta. Las operaciones son estas. ¿Hay diferencia entre relación y operaciones? Sí. No es lo mismo la inclusión que la unión que la intersección. ¿Se va entendiendo este tema, chicos? Sí. Bien, bien, gracias por contestarme. Divisores de 12. Los divisores de 12 con las operaciones de máximo común divisor y mínimo común múltiplo es red algebraica. ¿Quién sería el conjunto ordenado? El conjunto ordenado sería los divisores de 12 con la relación divide. Entonces, acá divide es la relación, estas son las operaciones. Esto es red algebraica, esto es red ordenada. Y acá les da un tercer ejemplo Alicia con este conjunto y estas dos operaciones. Esto es red algebraica, este es el conjunto, y las operaciones están dadas de esta manera. Si ustedes miran las tablitas de estas dos operaciones, tenemos la diagonal principal, cumple la idempotencia, la conmutatividad, cumplen que hay elemento neutro, elemento simétrico, absorbente, ¿sí? Así que es una red algebraica. Por lo cual, dice, si tenemos en cuenta los puntos del 1 al 5 de la propiedad enunciada anteriormente, vemos que son las propiedades que requiere la definición de red algebraica, o sea, estas propiedades que ven acá, estas que tienen acá. Entonces, son las que cumplen justamente la definición de red algebraica y las cumple cualquier conjunto ordenado que es red, ¿sí? Y acá esto es muy importante, yo se los voy a marcar, todo conjunto ordenado que es red con las operaciones supremo e ínfimo, que yo puedo armar una tabla como acá, también será una red algebraica. Son equivalentes, o sea, una red ordenada y una red algebraica, que es lo que viene, bueno, viene un ejercicio, pero acá viene una demostración. Ahí, ¿sí? Una red ordenada es una red algebraica y lo mismo, una red algebraica es una red ordenada. Esto es un sí, solo sí. Bueno, pero antes de llegar ahí, vamos a pasar por estos ejemplos y propiedades y ejercicios resueltos. Entonces, una red ordenada es una red algebraica es una red ordenada. Simplemente están expresadas de distintas formas, ¿sí? De una manera diferente, nada más. Pero son lo mismo. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio resuelto. Dada la red ordenada de los divisores de 6 con la barra divide, ¿sí? Con esta relación, define dos operaciones binarias que la estructuren en red algebraica. Acá tenemos los divisores de 6 y las operaciones, ¿quiénes van a ser? Van a ser el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. O sea, el supremo va a ser el mínimo común múltiplo y el ínfimo el máximo común divisor. Acá tenemos las dos tablitas.
que se forman de estos elementos. Por lo tanto, la red ordenada de los divisores de 6 con la relación divide es equivalente a la red algebraica de los divisores de 6 con estas dos operaciones. De la misma manera, podemos comprobar lo siguiente: partes de ABC con la relación unión e inclusión, con la relación unión e intersección equivale a partes del conjunto ABC con la relación de inclusión. Esto está dado de forma ordenada y esto está dado de forma algebraica. Entonces, esto es red algebraica con las operaciones y esto es red ordenada con la relación. Bueno, vamos a ver una propiedad. La relación de orden, ¿no? Que A precede a B, o lo que es lo mismo, B sucede a A, esta relación A precede a B si y solo si A supremo B es B. Es una relación de orden. Bueno, pero ¿y cómo me doy cuenta de eso? Porque tiene que cumplir las tres propiedades: la reflexividad, la antisimetría y la transitividad. Estas tres propiedades, que acá Alicia se las demostró, justamente se demuestran las tres propiedades, hace que, en conclusión, esta relación que ven acá es de orden. Por haber cumplido las tres propiedades, queda demostrado que R es relación de orden. Y de manera análoga se puede demostrar el ínfimo. A ínfimo B es A. Es también una relación de orden y se demuestra de forma similar, ¿sí? Las propiedades que se utilizan son las mismas y se demuestran de esta manera. Ahora bien, más adelante vamos a ver algo que se llama principio de dualidad, que me va a permitir, justamente porque en la operación supremo e ínfimo son dual una de otra, son justamente el dual del otro. Entonces, si yo demuestro una, queda automáticamente demostrada también la otra. Lo vamos a ver un poquitito más adelante, en este mismo apunte, pero acá les pide a ustedes, para que vayan practicando, ¿no? Demostrar de la misma manera que tienen acá, y yo se los sugiero que lo hagan, demuestren también que esta relación es una relación de orden, que cumplen estas tres propiedades. Bueno, acá hay una propiedad que dice lo siguiente, justamente, ¿no? Fue definida anteriormente. El supremo entre dos elementos, A y B, es A supremo B. Y el ínfimo entre A y B es A ínfimo B. Bueno, esto es una propiedad. Y acá Alicia les demuestra la propiedad del supremo, ¿no? La primera, el primer renglón. Está todo demostradito, explicadito. Y dice, te proponemos que en forma similar demuestres el ínfimo, así como se demuestra acá el supremo, ese supremo, bueno, el I ínfimo de AB. También tenemos la misma historia que lo anterior. Son una la dual de la otra. Obviamente que podemos utilizar el principio de dualidad. Todavía acá en el apunte, este es un apunte teórico, no hemos llegado a ver ese principio de dualidad, pero digamos que demostrando uno, me ahorro de demostrar el otro, por este principio justamente. Pero acá, bueno, Alicia les hace la correctísima demostración del supremo y ustedes pueden demostrar el ínfimo. Y yo sugiero que lo hagan, ¿sí? Traten de hacer también en forma análoga, ir demostrando el otro para practicar más que nada, ¿no? Bueno, resumiendo, entonces ahora llegamos acá. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hablar un poquito de esto y después vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Un pequeño cortecito de unos 5 minutos, si me dejan. Así que vamos con esto, ¿no? Un pequeño resumen. Dice, una red ordenada
que se expresa de esta manera, sí, solo sí, una red desordenada, sí, solo sí, una red es algebraica, ¿sí? Esto es un ida y vuelta. Una red ordenada la puedo expresar como red algebraica y una red algebraica como red ordenada. Dada la relación o la red, ¿sí?, ordenada que tenemos aquí, de partes de un conjunto con la unión y la intersección, la relación de orden, de forma tal que sea red ordenada, se puede expresar de esta manera. Fíjense que acá tienen letras mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Que los elementos de este conjunto son conjuntos. Entonces, X precede a Y, sí, solo sí, X unión Y es sí, sí, solo sí, X está incluido en Y. Y por supuesto el dual faltaría, ¿no? X precede a Y, si X intersección Y es X. Por lo tanto, X está incluido en Y. Podemos pasar de una red ordenada a una red algebraica y viceversa, de una a la otra, ¿sí? Pasamos de una a la otra, pero para eso tenemos que conocer lo siguiente. Ay, perdón, chicos. A ver, ¿dónde está? Entonces, de una red ordenada para pasar a una red algebraica, tengo que conocer la relación de orden. Y de ahí debo obtener las operaciones de ínfimo y supremo. Y en una red algebraica, para pasarla a una red ordenada, tengo que conocer las operaciones binarias y de ahí pasar a la relación de orden. Ahora bien, por ejemplo, los divisores, yo voy a agarrar un ejemplo, los divisores de acá, conozco la relación de orden, los divisores de un número con la relación divide. Bueno, ¿cómo obtengo las operaciones? Van a ser máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Y lo mismo acá, conociendo las operaciones binarias, por ejemplo, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, paso a la relación de orden que es la relación divide. Nota, como hemos visto, toda red ordenada es algebraica y viceversa. Por eso, nosotros no vamos a hacer la distinción red ordenada, red algebraica. Directamente la vamos a llamar redes. Pero se pueden expresar de las dos formas. Bueno, ejercicios resueltos, chicos. Acá vamos a hacer una pequeña pausita, un pequeño recreito. Son las 11:18. Vamos a retomar a las 11:30. ¿Les parece bien? Bueno. Perfecto. Dale, profe. Perfecto, sí, chicos. Hacemos un pequeño recreito, retomamos y seguimos con este tema, ¿sí? Registren asistencia, gente. Ejercicios que vamos a ver ahora son de demostraciones, ¿sí? En realidad son de verificar si son verdaderas o falsas las afirmaciones y demostrar. Bueno, en este caso me dice directamente que demuestre si yo tengo una red ordenada, en realidad esta es una red No algebraica. está compartiendo, profe, la presentación. Muchas gracias por avisarme. Gracias. Ahí va. Gracias. Bueno, entonces esta relación, esto es una red algebraica. La relación de orden es esta de precedencia que vemos acá. Demostrar que si A precede a B y C precede a D, entonces A ínfimo C precede a B ínfimo D. Y además, el dual, ¿no? A supremo C precede a B supremo D. Bueno, entonces acá Alicia les hace la demostración. Dice, primero probaremos la primera, o sea, esta parte, ¿no? Vamos a probar esto. Partimos siempre de la hipótesis y tratamos de llegar a la tesis. Entonces, fíjense que
si nosotros partimos de la hipótesis, esto por hipótesis lo podemos expresar como A ínfimo B es igual a A y C ínfimo D es igual a C. Entonces, A y C, ¿sí? Vamos a poderlo expresar de esta manera. O sea, fíjense que esto es una implicación, ¿no? El antecedente implica, y acá lo que tenemos es una relación, A y C. Queremos ver A y C cómo lo podemos expresar de acuerdo a lo que tenemos aquí. Bueno, si A es igual a esto y C es igual a esto, lo podemos expresar de esta manera. Y ahora se aplican propiedades, conmutación, ¿sí? La conmutatividad y la asociatividad, y llegamos a que A y C precede a B y D. Y para probar la otra es lo mismo, partir del antecedente y llegar a este otro consecuente. Justamente de la misma manera, hacemos la expresión con el supremo, luego si B y D son iguales a estas expresiones, las podemos dejar expresadas de esta forma, conmutatividad y asociatividad, y llegamos justamente a que A supremo C precede a B supremo D. O sea que esto es una afirmación, esto es verdadero, y acá está la demostración. Es un típico ejercicio de estos temas, ¿no? Vamos a ver, este es un ejercicio, ahora vamos a ver unos ejercicios más, ¿no? En el transcurso de lo que sigue. Vamos a ver un poquito dos conceptos muy importantes dentro de las redes, que son la complementación y la distributividad. Las redes pueden ser complementadas y o distributivas. Bueno, pero ¿cuándo es cada cosa, no? Para que una red sea complementada, todos sus elementos tienen que tener complemento. Bueno, pero ¿y qué es esto? Primero vamos a definir en una red el primer elemento y el último elemento. O sea que el elemento, a ver, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una red ordenada, el elemento que precede a todos los demás y el elemento que sucede a todos los demás. Esa sería la idea de primer y último elemento. Ahora, ¿qué es el complemento? El complemento de un elemento se lo identifica de esta manera, con una rayita arriba, no hay que confundirlo con clases. ¿Se acuerdan las clases de equivalencia que vieron en la unidad de relaciones de equivalencia? Bueno, esto es otra cosa. Si bien la notación, el símbolo es el mismo, la definición nada que ver, es otra cosa, ¿no? El complemento de un elemento se define de esta manera. Se define, lo marco de este lado, ¿sí? A ínfimo su complemento me da el primer elemento y A supremo su complemento me da el último elemento. En una red, cada elemento puede tener un único complemento, más de uno o ninguno. Y ahora vamos a ver tres ejemplos. El primer ejemplo, partes de este conjunto con la relación de inclusión, nos queda este diagrama de Haas, y fíjense, el complemento del primer elemento siempre, siempre, siempre es el último. El complemento del último siempre, siempre, siempre es el primero. Y hay que mirar qué pasa en el medio, los complementos que encontremos de los elementos en el medio. Por ejemplo, en este caso, el complemento del 1, respetando la definición, el complemento del 1 sería el 2. ¿Por qué? Porque el ínfimo entre estos dos es el primer elemento y el supremo entre estos dos es el último elemento. Listo. El 1 es complemento del 2, el 2 es complemento del 1. ¿Esto se entendió? Sí, profe. Bien, bien, perfecto. Vamos con el segundo ejemplo. También tenemos una red ordenada que tiene primer elemento, último elemento. Estos dos son sus complementos mutuamente, siempre. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Por ejemplo, el 2. El 2 yo tengo que encontrar los elementos que el ínfimo me dé el primer elemento y que el supremo me dé el último elemento. Entonces, el complemento del 2 es el 3 y es el 5. ¿Por qué? Porque el 2 supremo, yo lo hago así, ¿no? Con el 2, pero
viceversa con los demás, ¿no? El 2 con el 3, el ínfimo es 1, el supremo es 30, así que el 3 es complemento del 2 y el 2 es complemento del 3. Y además, el 2 con el 5, el ínfimo es 1 y el supremo es 30. Así que el 5 y el 2 son complementos mutuamente. Por lo tanto, bueno, nos faltaría ver el 3 y el 5, ¿no? Bueno, el 3 y el 5 nos pasa lo mismo, el ínfimo es 1 y el supremo es 30. Por lo tanto, el complemento del 2 son dos elementos, el 3 y el 5. El complemento del 3 también, el 2 y el 5, y el del 5, el 2 y el 3. ¿Esta red es complementada? Sí, porque sus elementos todos tienen complemento. ¿Esta red es complementada? Sí, porque todos sus elementos tienen complemento. Vamos a ver la tercera. En el caso de este conjunto con la relación mayor o igual, tenemos esta cadenita que ven acá, ¿no? El 4 es el mayor de todos, ¿sí? Y el 1 sería el menor, ¿no? De todos. El 1 y el 4 son complementos siempre, el primero y el último son complementos entre sí. ¿Qué pasa con el 2 y el 3? Bueno, alguien puede decir, bueno, pero el complemento del 2 puede ser el 3, ¿no? Porque, o mejor dicho, a ver, el complemento del 2 puede ser el 1, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el supremo entre el 1 y el 2 es el 1, pero el ínfimo entre el 2 y el 1 no me da el 4. Así que no, no es. Lo mismo con el 3. A ver, el supremo entre el 2 y el 3 es 2, el ínfimo es 3, tampoco me da ni el primero ni el último, ¿no? Y el 4, a ver, el 2 con el 4, el ínfimo es 4, pero el supremo entre el 2 y el 4 no es 1. Así que, conclusión, ¿no? El complemento del 2 y el complemento del 3 no existen. No los podemos establecer. Por lo cual, esta red que ven acá no es complementada. Bueno, ¿y qué es una red complementada? Una red complementada, sí, solo sí, cada elemento tiene al menos un complemento. O sea que la última, acá lo tenemos, la última no es complementada porque el 2 y el 3 no tienen complemento. Pero la primera y la segunda sí. Estas serán complementadas. Vamos a ver el otro concepto, ¿no? Distributividad. Nosotros conocemos el concepto de distributividad, de hecho es una propiedad la distributividad, que la hemos visto en lógica, también la hemos visto en conjuntos. Bueno, pero ¿cómo es la distributividad acá en estas operaciones? De la misma manera, la distributividad va a cumplir estas dos condiciones, es decir, que esta es la propiedad. ¿Cómo sabemos nosotros si una red es distributiva o no? Y tendríamos que agarrar todos los elementos, todos y cada uno, y fijarnos, asociándolos de esta manera, bueno, si esta igualdad se cumple. ¿Es tedioso? Por supuesto, hay que hacerlo con todos, se hace largo, me puedo confundir, obviamente, y es una manera, podría ir por ese camino y demostrar que es distributiva o no es distributiva una red. Pero van a ver que hay una forma muchísimo más sencilla y que tiene que ver con lo que sigue, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Dice, esta red, dada de esta manera, como la ven acá, no es distributiva. Bueno, pero ¿cómo sé? Y porque tendría que cumplirse justamente esto, tendría que ser igual a esto, ¿sí? O el renglón de abajo, si quieren. Acá lo hicieron con el renglón de arriba. Bueno, estos son los duales, ¿no? Entonces, esto, fíjense, 2 supremo, 3 ínfimo 5. Nos fijamos entre el 3 y el 5. Entre el 3 y el 5 el ínfimo es 1. ¿Sí? Seguimos el caminito hasta que llegamos al que une a los dos, ¿no? Entonces, el ínfimo entre el 3 y el 5 es el 1. 2 supremo 1 me da 2. Así que por este lado, o sea, esto me da 2. Y esto tendría que ser igual. Vamos a ver qué pasa. 2 supremo 3, 2 supremo 3. ¿Quién es el supremo entre 2 y 3? El 7. Fíjense.
Y el 2 y el 5, el supremo, es 5. Y ahora tengo que hacer entre 7 y 5 el ínfimo. El ínfimo entre 7 y 5 es 5. No me da 2. Tendría que haber dado 2 para ser distributiva. ¿Sí? Si fuera distributiva. Bueno, no lo es. De hecho, esta red no es distributiva. Por lo tanto, no cumple, para todos los casos, no cumple la definición. Vamos a ver otros ejemplos. Las redes de partes de un conjunto con la unión y la intersección son distributivas. ¿Por qué? Porque las operaciones de unión y de intersección son distributivas entre sí, mutuamente. ¿Sí? Lo mismo pasa con las redes de divisores de un número, con la relación divide. A ver, en forma algebraica, si yo quiero expresarlo en forma algebraica, sería de esta manera, y son redes distributivas porque sus operaciones son distributivas también entre sí mutuamente. Entonces, la distributividad, ¿todas las redes son distributivas? No, no todas. Esta no lo es. Es una red, pero no es distributiva. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta yo para ver si una red es distributiva o no? En realidad tenemos dos propiedades importantes. Una es esta. En toda red distributiva, el complemento, si existe, es único. O sea que cuando yo tengo una red con más de un complemento, quiere decir que no es distributiva. ¿Sí? Y acá Alicia les demuestra esta propiedad. Lo que estamos diciendo acá, ¿no? Ay, perdón, chicos. En una red distributiva el complemento es único. Bueno, suponemos que un elemento tiene más de un complemento y nos fijamos si es distributiva. Entonces, resulta que, o sea, si es distributiva, llegamos, aplicando las propiedades y la definición, justamente llegamos a que ese elemento, esos dos elementos que yo supuse complementos diferentes, en realidad son iguales. Por lo tanto, no puede haber dos complementos distintos. Esta es la demostración. No es que yo lo quiera saltear, sino que no es que lo salteo, lo estoy nombrando. Acá tienen los renglones, después ustedes me imagino que vuelven a mirar este apunte. Y además que esto era un apunte que está explicado con los videos de Alicia que yo les puse en el aula virtual, correspondientes a la clase pasada, ¿sí? Así que ahora nosotros estamos haciendo una recapitulación de todo esto, pero acá fíjense que es importante esta propiedad, porque yo ya sé que si la red tiene más de un complemento, los elementos tienen más de un complemento, listo, distributiva ya no es. Y hay otra propiedad también que me va a servir, ahora la vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir siguiendo todo este apunte. Hasta acá entonces hemos visto que esto no es distributiva. Vamos a ver el concepto de subred. Y ahora vamos a ver por qué y cómo me voy a dar cuenta si es distributiva o no. Una subred, ¿sí? Es así como nosotros tenemos el concepto de conjunto y subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Un pedacito del conjunto más grande, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Si yo tengo una red, una subred es un pedacito de esa red, ¿sí? Entonces puedo pensar que eso puede ser una subred. Pero para ser subred, tiene que cumplir lo que ven acá. Esto es un sí, solo sí. Tiene que cumplir esto, y lo voy a remarcar porque es súper importante y no en todos los casos lo que yo creo que es una subred lo es. Entonces, fíjense, una subred es una red en sí misma, con las mismas operaciones, pero además, y esto es muy importante, lo voy a marcar en rojo, conserva los mismos supremos e ínfimos que la red original, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque acá me define si es red o no. Perdón, si es subred o no. Entonces, vamos a ver esto. Esta propiedad, también un cambio de color, así sigo más o menos prolijo, entre comillas, ahí.
voy a marcar esta propiedad que es muy importante también. Yo me puedo dar cuenta si una red es distributiva o no fácilmente si yo, mirando el diagrama de Haas, encuentro que hay, o sea, va a ser distributiva si no encuentro subred que sea isomorfa a estas dos. Esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. Si yo no encuentro una subred que sea isomorfa a estas, quiere decir que es distributiva. Son las únicas dos redes, subredes, digamos, que hace que no sea distributiva la red. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Esta que está acá no es distributiva, porque si miramos bien, acá tenemos dos subredes que tienen esta forma. Y esta que tenemos acá tampoco es distributiva. Pero ¿y cómo me doy cuenta? Y porque miren, si yo saco a E y a C, ¿sí? Y me quedo con G, F, D, B y A, es todo esto, sin E y C, o sea, una subred, bueno, no va a ser distributiva porque tiene esta formita, ¿sí? Es isomorfa, acuérdense que isomorfismo es misma forma que esta que tenemos aquí. ¿Hasta acá venimos todo bien, chicos? Sí, profe. Bárbaro, bárbaro. Gracias por responderme. Seguimos entonces. Miren esto. Dice, si consideramos esta red, o sea, los divisores de 18 que son de esta forma, y observamos su diagrama de Haas, sacamos el 3. Si sacamos el 3, la subred, la supuesta subred, me queda de esta manera. Entonces dice, contiene una subred que no es distributiva. ¿Sí? Entonces, la red divisores de 18 no es distributiva. Ojo que nosotros acá, un poquito más arriba, habíamos dicho que eran distributivas todas las redes de este estilo, ¿no? Acá lo dijimos, son distributivas. Entonces, ¿nos estamos contradiciendo? No, no nos estamos contradiciendo. Miren lo que ocurre. Hay un error. Si yo hago esto, ¿sí? Pienso que es una subred, pero en realidad no es una subred. ¿Por qué? Porque si bien es un subconjunto de esto, pero no se están preservando los ínfimos y supremos originales. Porque si yo saco, fíjense, entre el 6 y el 9, el ínfimo es 3. Si yo saco el 3, cambió el ínfimo, entre el 6 y el 9 va a pasar a ser el 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, no? Entre el 6 y el 9 es el 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo al suprimir uno de los nodos y al querer obtener una subred, no obtengo una subred porque no cumple con la definición de subred. Acuérdense que cumplía estas dos cosas y yo les marqué en rojo esta que es la más importante. O sea, las dos, ¿no? Son importantes, pero esta es la que me define posta si es una subred o no. Entonces, ¿conserva los mismos supremos e ínfimos? No, no los conserva, porque acá, al volar el 3, el ínfimo cambió. Por lo tanto, esto no es una subred de esto. ¿Se entiende, chicos? Acá Alicia se los explica justamente. La red ordenada de divisores de 18 con la relación divide se estructura algebraicamente de esta manera, ¿no? Y estas operaciones serán distributivas entre sí. Bueno, ¿dónde está el error? El error está en creer que el conjunto, este subconjunto que agarramos, es una subred, no lo es. No conserva los mismos supremos e ínfimos. Por ejemplo, en divisores de 18 dice el ínfimo entre 6 y 9 es el 3, pero en el subconjunto indicado en el que tenemos acá, el ínfimo entre el 6 y el 9 cambió, que es el 1. Entonces, listo, no es subred. Bien. Hasta acá entonces hemos visto distributividad y hemos visto cuándo definir si es distributiva o no, y nos ayuda justamente un poco, ya sabemos que las partes de un conjunto va a ser una red distributiva y también los divisores con la relación divide va a ser una red distributiva también, ¿no? Vamos a hablar del principio de dualidad, que yo se los vengo nombrando y que me sirve para, en muchos casos, demostrar, porque yo si logro demostrar uno de los dos, obviamente puedo demostrar el otro. Bueno, ¿qué es el principio de dualidad? Se llama dual, ¿no?
dice lo siguiente. Si una propiedad es válida en una red para la expresión, para algo, para una expresión, para el supremo o para el ínfimo, obviamente para la otra también lo va a ser. O sea, si es válida, va a ser válida para las dos, ¿sí? Si es válida para uno, es válida para la otra. A eso se le llama expresión dual. Es la que se obtiene intercambiando las operaciones entre sí y el primer elemento con el último también los intercambio y ya me queda el principio dual, justamente. Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos. Dice, dada esta propiedad, A supremo el último elemento me da el último elemento y por lo tanto su dual es que A ínfimo el primer elemento me da el primer elemento. Entonces, esto es el principio de dualidad, ¿sí? Y lo mismo las leyes de De Morgan. Fíjense, el complemento de A supremo B es el complemento de A ínfimo el complemento de B. Y el dual, por supuesto, también se cumple. El complemento de A ínfimo B es igual al complemento de A supremo complemento de B. O sea que las dos leyes de De Morgan también se cumplen aquí con ínfimo y supremo y se puede demostrar, con demostrar uno ya estamos demostrando también el dual. Y lo útil, dice, mira lo útil de este principio, nos ahorramos la mitad de las demostraciones. O sea que no hace falta demostrar las dos. Bien, retomando entonces, hasta acá hemos visto las redes, ¿sí? Red complementada, red distributiva, cuándo es distributiva, cuándo es complementada y para qué queremos saber que sea complementada o distributiva. Justamente para trabajar con álgebras de Boole. No todas las redes son álgebras de Boole. ¿Qué es un álgebra de Boole? Bueno, como ustedes conocerán o sabrán o habrán sentido nombrar, o si son recursantes obviamente lo deben saber y conocer también, pero las álgebras de Boole trabajan con ceros y unos, ¿sí? Boole, todas las cuestiones que tienen que ver con Boole tienen que ver con ceros y unos. Bueno, álgebra de Boole es una red que es distributiva y complementada. O sea, ¿qué es una álgebra de Boole? Vamos a ver dos definiciones y son equivalentes estas dos definiciones. Una álgebra de Boole es una red que es distributiva y complementada y viceversa. Si yo encuentro una red que es distributiva y complementada, obviamente es una álgebra de Boole. Y la otra definición es que una álgebra de Boole cumple esto que vemos acá, ¿sí? Un conjunto o una red algebraica es una álgebra de Boole, o una red ordenada, ¿no? Es una álgebra de Boole si y solo si se cumple estas condiciones en las operaciones. Es decir, que el supremo y el ínfimo son cerradas, son conmutativas, son operaciones conmutativas, son distributivas entre sí, tienen elementos neutros, y, que va a ser el primero y el último. El primero va a ser para el supremo y el último va a ser para el ínfimo. Todos los elementos de B tienen complementos, ¿sí? Si yo tengo algún elemento del conjunto que no tiene complemento, no, ya no es complementada, o sea, no es álgebra de Boole. Ambas definiciones son equivalentes. Si se cumple una, se cumple la otra, y si no se cumple una de las dos definiciones, no se cumple tampoco la otra. O sea que son dos definiciones de álgebras de Boole para que ustedes conozcan. Vamos a ver un poquito algunos ejemplos. Ejemplos de álgebras de Boole. La definición, ¿no? Una red distributiva y complementada es una álgebra de Boole. Bueno, en el primer caso tenemos este conjunto y las operaciones suma y producto, ¿sí? Supremo e ínfimo, también lo podemos llamar. Y esta suma y producto son suma y producto lógico. Lo que ustedes vieron allá en la primera unidad, fíjense que todo el tiempo se vuelve a retomar. Entonces, esta es la tablita de lo que sería la disyunción lógica y esta es la tablita de la conjunción lógica. Bueno, esto es un álgebra de Boole. Nosotros ordenamos estos dos elementos y nos queda que 0 sería precede a 1, ¿no? Y 1 sucede a 0, o este es el primer elemento y este es el último. Y esto es álgebra de Boole. Esta red que ven acá es complementada, porque el complemento del 0 es el 1 y el 1 es el 0, se complementan mutuamente, es distributiva,
¿Por qué? Porque tiene menos de 5 elementos. Fíjense que las redes que no son distributivas tienen 5 elementos o más. ¿Sí? Acá tenemos 5 elementos y acá tenemos 5 elementos. O sea que con más de 5 podemos ver si es distributiva, pero con menos de 5 sabemos seguramente que va a ser distributiva. Entonces, tiene menos de 5 elementos, con lo cual es imposible que contenga algunas de las subredes no distributivas. Y esta álgebra de Boole es la menor que se puede formar y se denomina álgebra de Boole canónica. Entonces, conózcanla, acá se las presento. ¿Alguien les va a tomar el álgebra de Boole canónica? Posiblemente no. En los exámenes van a aparecer cosas, por supuesto, más complicaditas, más complejas, pero sepan el concepto porque los va a ayudar para lo que les puedan tomar. Entonces, esta es el álgebra de Boole. Es como si yo les tomaría vectores, por ejemplo, y en lugar de tomarle, qué sé yo, vectores con otras componentes, vectores canónicos. Y nadie se los va a tomar. Sí tienen que conocer lo canónico para poder entender, ¿no?, más ampliamente otros conceptos u otras cosas y resolver otras cosas un poquito más complicadas. Vamos con el ejercicio 2 o con el ejemplo 2, ¿no? A ver esto, divisores de 15, los tenemos aquí. Cada uno de sus elementos tienen su complemento respectivo, que es uno solo, y esta red entonces es complementada. ¿Es distributiva? También, porque tenemos menos de 5 elementos, así que también es distributiva. Y de hecho, todas las redes que son de este estilo son distributivas, ¿sí? Ya habíamos visto que estas operaciones se distribuían entre sí, así que es distributiva. Esto es álgebra de Boole. Acá tenemos 2 ejemplitos de álgebra de Boole, ¿sí? Vamos con otro. Los divisores de 50 con la relación divide. Acá los tenemos el diagrama de Haas, pero esto no es álgebra de Boole. Es red, es complementada, esto, fíjense un poquito. Hay algo, no es complementada. Fíjense que esto es una red, pero no tenemos el complemento, por ejemplo, del 5. ¿Por qué? Porque yo, cualquier elemento que tomo, por ejemplo, el 2, ¿sí? Podría ser el complemento el 2, pero el supremo no es el último elemento entre el 2 y el 5. Entre el 2 y el 5, el ínfimo sí es el primer elemento, pero el supremo no es el último, así que no tenemos el complemento del 5. Si lo probamos con el 10, el supremo es 10 y el ínfimo es 5. Si lo probamos con el 25, tampoco, porque el ínfimo es 5 y el supremo es 25. Si probásemos con el 50, tenemos que el supremo es el 50, pero el ínfimo no es 1. Así que no tiene complemento. Por lo tanto, no es álgebra de Boole, porque recuerden, para hacer álgebra de Boole tiene que ser distributiva y complementada. Y en este caso, para ser complementada, todos los elementos tienen que tener un complemento, ¿sí? Y acá no es complementada. Es distributiva, esta red es distributiva. No es complementada y por lo tanto no es álgebra de Boole. Y en este caso, las partes de un conjunto con la unión y la intersección es álgebra de Boole porque es una red complementada, porque para cualquier conjunto, acuérdense que X mayúscula es un elemento que es un conjunto de partes de A. Existe un complemento, es decir, que el complemento de ese conjunto va a ser el conjunto A menos ese elemento. O sea, todo eso me va a dar el complemento justamente, y también es complementada y es distributiva, pues las operaciones de unión y de intersección también habíamos visto que son distributivas mutuamente, ¿no? Así que esto es álgebra de Boole también, cumple las dos. Las siguientes dos propiedades, bueno, hasta acá venimos bien con los ejemplos, pero yo no sé definir muy bien cuándo una red es o no álgebra de Boole. Bueno, estas dos propiedades que vamos a ver ahora nos van a aclarar bastante y nos van a ayudar bastante para poder definir, ¿sí? Por ejemplo, acá habíamos visto que todas las redes de este estilo, ¿sí?, son distributivas, pero
en este caso, por ejemplo, no es complementada, entonces no es álgebra de Boole. Bueno, estas dos propiedades son maravillosas. Fíjense, esta es una y esta es la otra. La primera dice que en todos los conjuntos de divisores de n con la relación divide, ¿sí? Este conjunto es álgebra de Boole si y solo si este numerito n es producto de números primos distintos. Por ejemplo, si yo factorizo, esta que vimos acá, ¿no? Si yo agarro el 50 y lo factorizo, no encuentro números primos distintos. Entonces, no es álgebra de Boole. Acá, por ejemplo, el 2000, ven este conjunto, los divisores de 2541, que sería una locura armarse el diagrama de Haas, obviamente, pero fíjense, yo me puedo dar cuenta factorizando este número y como está repetido, acá están los factores, ¿no?, de este número, como este está repetido, quiere decir que no es álgebra de Boole. ¿Por qué? Porque tiene que ser factores distintos, primos distintos. En este caso sería 3 por 7 por 11 por 11. Entonces no está factorizado con primos distintos. Entonces ya podemos definir que no es álgebra de Boole. Y la otra propiedad es la siguiente. El cardinal, y esta es muy importante, el cardinal de toda álgebra de Boole es una potencia de 2. Entonces, tranquilamente me puedo dar cuenta que si yo tengo un conjunto de elementos que no son potencia de 2, no van a poder ser álgebra de Boole. Por ejemplo, esta que está acá. Esta que está acá tiene 6 elementos, entonces no es potencia de 2, así que no es álgebra de Boole. Y de hecho, lo podemos ver rápidamente que tiene una subred que es isomorfa, ¿sí?, a una de las redes que no eran distributivas, ¿no? Tiene una subred isomorfa a esta. Así que vuelvo nuevamente. Y acá, entonces, estas dos propiedades me permiten rápidamente identificar, por supuesto, esta para los conjuntos de divisores de n. Pero con el cardinal de toda álgebra de Boole, ahí ya me doy cuenta que si tengo un cardinal que no es potencia de 2, bueno, no es álgebra de Boole. Vamos a ver estos ejercicios, ¿sí? Y vamos a utilizar estas propiedades. A ver, los divisores de 18 con la relación divide. Me pregunta si esto es álgebra de Boole. Y no es álgebra de Boole porque yo agarro el 18, lo factorizo y me queda el 3 repetido. Así que no son factores primos distintos, no es álgebra de Boole. En cambio, los divisores de 42 sí es álgebra de Boole porque 42 factorizado, fíjense que son distintos. Así que esto sí es álgebra de Boole. Y la relación de partes de un conjunto de 3 elementos con la inclusión, también, fíjense, no es álgebra de Boole porque el cardinal, miren, 1, 2, 3, 4, 5 elementos, no es una potencia de 2. Así que, listo, no es álgebra de Boole tampoco. Continuamos. Propiedades. Toda álgebra de Boole cumple estas propiedades que tenemos acá. Yo las voy a ir nombrando para que ustedes vayan tomando nota, vayan prestando atención. En toda álgebra de Boole tenemos primer elemento y un último elemento y son únicos, ¿eh? Hay un primer elemento y un último elemento. Todo elemento, en toda álgebra de Boole, todo elemento tiene un solo complemento. Todo elemento es idempotente. Es decir, que si yo hago A supremo A me da el mismo A, y si hago A ínfimo A me da el mismo A. Los elementos neutros se complementan mutuamente, o sea que el último elemento, el complemento siempre es el primero, y el complemento del primero siempre es el último. Siempre, en toda álgebra de Boole va a ser así. El elemento neutro, perdón, me salté esta. Todo elemento es involutivo. ¿Qué significa? Que el complemento de un elemento A es A.
para todo A que pertenece a B, ¿sí? El elemento neutro para el ínfimo es el último elemento y es absorbente para el supremo. El elemento neutro para el supremo es el primer elemento y es el absorbente para la operación ínfimo, ¿sí? Se cumple la absorción, por supuesto, va a haber un elemento que es absorbente tanto para el supremo como para el ínfimo, y se cumple la propiedad asociativa para supremo ínfimo también, como hemos visto un poquito más arriba, y las leyes de De Morgan también se cumplen, ¿sí? Así que todas estas propiedades, como buenas propiedades que son, requieren demostración y las encuentran demostradas en la bibliografía, ¿sí? De la materia de la cátedra. Profe, Sí. no entendí el punto de todo elemento es involutivo. Para todo elemento perteneciente a B, el complemento es igual al elemento. No tiene mucho sentido. Claro, porque acá falta algo. Es el complemento del complemento complemento de A. complemento. ¿Cómo? Ahí sería, a ver, ahí. El Ahí complemento está. del complemento de A es A. Ahora Está bien, sí. gracias por decirlo, así queda bien claro. Sí, acá falta una rayita, chicos. El complemento del complemento de A es A. Eso es la propiedad involutiva, justamente. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Todos entendieron estas propiedades? Estas propiedades, ténganlas presente a mano, siempre sirven para demostrar cosas, ejercicios, cosas que les pueden aparecer en la guía de trabajos prácticos, etc. Vamos a ir viendo, a ver cómo andamos con el tiempo. Bueno, más o menos, no andamos muy bien con el tiempo. Vamos a ver estos ejercicios resueltos. Son de demostración, pero vamos a ver un poquito. A ver, yo tengo que el complemento de A, ínfimo complemento de B, es igual a C. Y que si C precede a A, ¿sí? Entonces C es el primer elemento. A ver, esto es un típico ejercicio de esos que tenemos que ver si es verdadero o falso. Si es verdadero se demuestra, si es falso se buscan contraejemplo. Este es un caso de una afirmación que es verdadera. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a demostrar, tenemos que partir del antecedente y llegar al consecuente, utilizando las propiedades, siempre definiciones y propiedades. Acá tienen la solución. Yo les voy a poner, como les dije al otro curso, les voy a poner, así como les puse para la clase pasada, les voy a poner la de esta clase, ¿sí? Lo que es álgebras de Boole, para que ustedes lo tengan. Los tienen en los videos, pero yo se los voy a dejar organizado para que tengan estos videos también. O sea, los tienen, no es que no los tienen los videos, están en el aula. Pero yo se los voy a organizar para que ustedes los vean y puedan ver la explicación de Alicia, porque acá tienen la demostración. Fíjense, partimos del antecedente y tenemos que llegar al consecuente. Pero ¿qué hacemos en el medio? Y en el medio tenemos que utilizar justamente las operaciones. Si nosotros partimos de la operación ínfimo, de los complementos de estos dos elementos, que sabemos que esto vale C y que C precede a A, bueno, que C precede a A por definición de red, nosotros sabemos que C, o sea, fíjense, esto está copiado exactamente igual, la primera parte. Pero si C precede a A, quiere decir que C ínfimo a es C. Ahora, ¿qué hago? Sumo el complemento de A en ambos miembros. ¿Y esto, de dónde sale esto? Justamente para poder aplicar la ley de absorción o la propiedad de absorción, porque la propiedad de absorción me lleva justamente, si yo aplico la absorción aquí, me queda el complemento de A, que el complemento de A es igual a esto. Ahora, multiplico por A en ambos miembros. Obviamente, A por su ínfimo su complemento va a ser el primer elemento, o sea, el 0 de A. Y por supuesto, acá puedo distribuir, acá también me va a quedar el 0 de A, y por lo tanto llego a que el valor de C, o sea, C, equivale al primer elemento, que era lo que yo necesitaba. Esta es la demostración de esta afirmación que está acá. Es una afirmación que es verdadera. Acá dice, hay una nota que no la quiero saltear, dice, para no confundir supremo ínfimo con la disyunción y conjunción lógica,
para las operaciones de las álgebras de Boole, podemos usar otros elementos, otros símbolos, como el más y el por. ¿Es correcto? Sí, puede usar estos también, como ustedes gusten. La cosa es que no se confundan. Vamos con otro ejercicio resuelto. También tenemos una afirmación con una conjunción, una implicación, y obviamente tenemos que partir del antecedente para llegar al consecuente. Bueno, sí. Por convención, el más sería Supremo. supremo y el por Ínfimo. Okay. Exacto. Si acá en lugar de poner por y más, pongo este símbolo y este otro, también es correcto. Sí. Cualquiera de los dos, o sea, como a ustedes les resulte más fácil. Acá Alicia directamente los cambió, puso por y más y usa de esta manera. Bueno, también se parte del antecedente, acá está todo muy bien explicado, ¿no? Porque usa la distributividad, luego utiliza el elemento, que es el último elemento en este caso, la identidad, complementa a ambos miembros y llegan justamente por De Morgan a que el complemento de C precede a B, que era lo que quería demostrar. O sea que esta afirmación también es verdadera. Vamos con otro ejercicio resuelto de este estilo, ¿no? Nos da esta afirmación y también deberíamos partir del antecedente, tratar de llegar al consecuente, pero resulta que esta afirmación es falsa. Para eso, con buscar un contraejemplo, podemos demostrar que no es verdadera, o sea que nada, este contraejemplo cumple el antecedente y no cumple el consecuente. Por ejemplo, los divisores de 30, que tienen esta formita, su diagrama de Haas, tenemos el primer elemento que es el 1, el último elemento es el 30, y tomamos como ejemplo el 6, x vale 6, y vale 10, z vale 6, ¿sí? 6, 6, 10. Entonces, miren un poquito. Si vamos a partir del antecedente y vamos a llegar que no se cumple el consecuente, que es justamente lo que queremos mostrar, ¿no? Que no se está cumpliendo el consecuente y que esto es un contraejemplo. Entonces, x vale 6 y supremo z, z también vale 6, así que el supremo entre 6 y 10 es 30. Por este lado tenemos 30. Y el ínfimo entre 6 y 30 es 6, ¿sí? Por este lado me da 6. Lo mismo pasa de esta forma, ¿no? Z vale 6 también. Y x supremo y me da entre 6 y 10, supremo es 30, entre 30 e ínfimo 6 me da 6, se cumple el antecedente, se está cumpliendo, pero ¿qué pasa? Que x no es igual a y. X vale 6 y ahí vale 10, así que no se cumple en todos los casos. O sea, podría encontrar algún ejemplo que cumpla esto, pero acá tenemos que no se cumple en todos los casos. Entonces, no se cumple el consecuente, listo, falso, acá tiene el sello de falso, y vamos a otro ejemplo. Díganme, por favor, si se entiende o no. ¿Se va entendiendo? Bien, bien. Bien, entonces, en este caso tenemos todo este antecedente y este consecuente. También es una afirmación que es falsa. Para eso dice, si bien podemos trabajar un poco partiendo de la hipótesis, fíjense que Alicia acá les va haciendo como los pasos para poder ver si esto se demuestra, y llega a esto, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, pero yo podría cancelar la Z, pero no implica eso, yo no puedo cancelar la Z. Entonces, el contraejemplo también tenemos el mismo conjunto, y lo que hacemos, utilizamos el 6, el 15, y agarramos estos tres, ¿no? El 6, el 15 y el 3. Y el complemento de y, o sea, el complemento de 15 sería este 2 que ven acá, ¿sí? El complemento de el 6 sería el 5, que es este que ven acá. Entonces, se cumple que el complemento de i, que es 2, ¿no? 2 ínfimo z, z vale 3, 2 ínfimo z me da 1, ¿sí? Acá.
Y el complemento de X con ínfimo Z, ¿no? El complemento de X es, del 6 es el 5. Entonces, 5 con el 3 me da 1 también el ínfimo. O sea que estos dos son iguales, como dice acá. Si yo hago esto da. Pero X e Y son distintos. Fíjense que X vale 6 e Y vale 15. Entonces, yo encuentro un antecedente que es verdadero, pero el consecuente no. Por lo tanto, esto es falso. Luego, acá tienen unos ejercicios para practicar un poquito y también los de la guía, chicos. Este ejercicio les da 4 enunciados, pide que ustedes determinen si son verdaderas o falsas estas afirmaciones, estas proposiciones, y ustedes van a ver que la primera, acá por supuesto tienen la respuesta, ¿no? La 1 y la 4 son verdaderas, se demuestran como se demuestra con las propiedades y las definiciones, como vimos en los ejercicios anteriores que eran verdaderos. Y estas dos son falsas. La 2 y la 3 son falsas y está bueno buscar un contraejemplo. Uno de los conjuntos que les puede servir como contraejemplos de cosas, prueben con este, fíjense un poquito, para adquirir un poquito de habilidad en cuanto a buscar también contraejemplos, ¿no? Y vamos a ver este otro, un ejemplito más. Tenemos este álgebra de Boole, ¿sí? Y tenemos esta afirmación. Bueno, esta afirmación es verdadera. Fíjense que lo que dice es que si yo tengo todo este antecedente, entonces X es el último elemento e Y es igual al complemento de Z. Y fíjense que aplicando las distintas propiedades, absorción, distributividad, ¿sí? Usando la hipótesis, por supuesto, y finalmente llegar a lo que tenemos acá, ¿no? Que Y es igual al complemento de Z y que X es igual al último elemento, porque eran dos consecuentes, ¿no? La tesis está formada por una conjunción. Así que con esto, ustedes les pido por favor que yo lo voy pasando rápido esto, pero ustedes siéntense a ver cómo son las demostraciones, cómo son las soluciones, estúdiense estas demostraciones, fíjense un poquito cómo demuestra Alicia, cómo son las cosas, porque son los típicos ejercicios que les pueden aparecer en los exámenes. Así que ténganlos presente en cuenta, analícenlos, cualquier duda, por supuesto, pueden preguntar. Vamos un pasito más. Subálgebras de Boole. Recién hablamos de subred. Bueno, ¿qué es subálgebra de Boole? En realidad es un subconjunto de un álgebra de Boole. Es eso. Entonces, si nosotros tenemos un álgebra de Boole y tenemos un subconjunto que está incluido en el conjunto total del álgebra de Boole, tiene que ser distinto de vacío. Recuerden que un subconjunto también puede ser un elemento vacío. Bueno, ¿cómo sería esto? ¿Qué es esto de subálgebra de Boole? Bueno, agarro un subconjunto y la operación de orden que tengo acá, la relación de orden que tengo acá va a estar restringida a este subconjunto. Esto quiere decir, ¿dónde está el cuadernito apoyamano que siempre tengo por acá? Acá. Esto quiere decir que está restringido al subconjunto A. ¿Sí? Siempre se mantienen los mismos supremos e ínfimos y elementos neutros. Es decir, que una subálgebra, básicamente, y esta sería la definición, y acá se los remarco, una subálgebra de Boole, si ustedes se lo quieren anotar para tenerlo en cuenta, es una álgebra de Boole incluida en otra, ¿sí? Mantiene los mismos supremos e ínfimos y elementos neutros. Entonces, eso es un álgebra de Boole. Vamos a ver un poquito este ejemplo. En este mismo, fíjense, los divisores de 42, ¿sí? De 42, es un álgebra de Boole. Habíamos visto que es un álgebra de Boole. La cantidad de elementos que tenemos va a ser una potencia de 2 y también
habíamos visto que a 42 lo podíamos factorizar como factores primos distintos. Así que es un álgebra de Boole esto. Si yo agarro, a ver, una subálgebra, un subconjunto, elijo el 1, el 2, el 21 y el 42. Entonces, estos 4 elementos que elegí es subálgebra de los divisores de 42. ¿Podemos probarlo? Sí. ¿Por qué? Porque para ser subálgebra tiene que ser un álgebra de Boole en sí misma, ¿sí? Y se mantienen los mismos supremos e ínfimos. Ya con eso, fíjense que entre 2 y 21 el supremo es 42 y el ínfimo es 1, ¿sí? Que es lo mismo que pasa acá. O sea que en todos los elementos se mantienen estos mismos supremos e ínfimos. Lo voy a subrayar porque es muy importante, es lo que me determina justamente la subálgebra. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo como conjunto el 1, el 2, el 3 y el 42? Miren lo que ocurre. Dice, no es subálgebra. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un álgebra de Boole en sí misma, no mantiene los mismos supremos e ínfimos. Fíjense que, no, o sea, la del álgebra original, ¿no? Fíjense que entre 2 y 3 el supremo es 6, sin embargo acá entre 2 y 3 el supremo es 42. Así que no se mantuvo el mismo supremo y por lo tanto este subconjunto no es una subálgebra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Bien. Vamos un pasito más. Homomorfismos. Esta palabra significa que tienen la misma forma, ¿sí? Homomorfismo de álgebras de Boole es misma forma, igual que isomorfismo. O sea que un homomorfismo y un isomorfismo son palabras sinónimos, ¿sí? Entonces, un homomorfismo de álgebra de Boole es una función. Yo, en un isomorfismo, ¿qué puedo establecer? Una función biyectiva entre los dos conjuntos con las relaciones que haya, las aristas que haya, ¿no? Dos grafos son isomorfos. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando de la palabra grafo, ustedes todavía no lo han visto, pero son isomorfos y tienen justamente la misma forma, se mantienen la misma cantidad de nodos, las mismas relaciones. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. O sea, puedo establecer una función que es biyectiva y que cumple justamente estas condiciones que ven acá, que las voy a nombrar, ¿sí? La función aplicada al complemento de A es el complemento de la función aplicada a A. Si yo hago la función de A supremo B, es lo mismo que hacer la función de A supremo para el segundo conjunto, la función aplicada a B. La función de A ínfimo B es lo mismo que la función de A ínfimo en el segundo conjunto, f de B, ¿sí? La función aplicada a B. Hay una biyectividad, hay una correlación entre los elementos. Obviamente que la función aplicada al primer elemento en el conjunto A es el primer elemento en el conjunto B. Y la función aplicada en el último elemento del conjunto A es el último elemento del conjunto B. O sea que esta es la definición de homomorfismo de álgebra de Boole, que es lo mismo que establecer una función biyectiva, o sea, un isomorfismo en lo que son estas dos redes, en estas dos álgebras, ¿no? Bueno, si la función es biyectiva se denomina isomorfismo. Para ello es necesario que los conjuntos tengan cardinales iguales, por supuesto. Si no, no podemos establecer este isomorfismo. Dos redes son isomorfas cuando tienen la misma forma aunque distintos elementos. Por ejemplo, estas dos. Estas dos redes tienen distintos elementos, ¿no? Porque acá tenemos números, acá tenemos conjuntos, pero son isomorfas las dos redes, tienen la misma estructura, se estructuran igual. Por lo tanto, se puede establecer un isomorfismo con una función biyectiva. La función va a ir de los divisores de 6 a las partes del conjunto AB, donde f de 1, o sea, el 1 se va a corresponder con el vacío, el 2 se va a corresponder con este conjunto, el 3 con este conjunto y el 6 con el conjunto AB. O sea que acá tenemos un isomorfismo. ¿Es único? No, no es único. ¿Por qué? Porque yo el 2 lo podía haber relacionado con el B, ¿sí? Con este,
y al 3 con este, y también hubiera mantenido la misma estructura. Así que no hay un único isomorfismo que yo pueda establecer entre dos conjuntos. Lo mismo pasa con los grafos, ¿eh? Está bien que nadie está hablando de grafos en esta unidad, pero bueno, vale la pena renombrarlo porque si bien no estamos hablando de grafos, esto lo podemos pensar como un grafo, y esto también. Así que se establece un isomorfismo de la misma manera en la unidad de grafos. Esto ya les va a resonar un poco más y, por supuesto, lo van a poder ver con más facilidad. Vamos a ver una propiedad, ¿sí? Propiedad de isomorfismo de álgebras de Boole. A ver, toda álgebra de Boole finita es isomorfa al conjunto de partes de sus átomos. Bueno, pero recordemos que son los átomos. Los átomos son los siguientes elementos del primer elemento. Por ejemplo, a ver, no quiero dejar de leer esta estrella. Dice, esto además significa que todas las álgebras de Boole de un mismo cardinal son estructuralmente la misma, tal cual. Fíjense, estas dos álgebras de Boole que vemos acá son distintas, tienen distintos elementos, ¿no? Pero, sin embargo, hay un isomorfismo entre ellas y justamente por esta propiedad es isomorfa al conjunto de partes de sus átomos. Los divisores de 30, los átomos, ¿quiénes son? 2, 3 y 5, y son los siguientes elementos del 1. Bueno, si yo hago partes de este conjunto, fíjense que consigo un isomorfismo de esto, y viceversa también, ¿no? Entonces, fíjense un poquito este ejemplo. Los divisores de 30... el conjunto de átomos son estos, el conjunto de partes de este conjunto son estos, y podemos definir un isomorfismo, obviamente, los divisores de 30 con la relación divide y partes de un conjunto con la relación de inclusión. Y acá hay un isomorfismo. ¿Podemos definir otro? Sí, hay más de un isomorfismo. Este isomorfismo no es único, y de hecho hay tantos isomorfismos como factorial del cardinal del conjunto de átomos. O sea que va a haber tantos isomorfismos que yo pueda establecer de acuerdo al factorial del cardinal del conjunto de átomos. Así que esto es interesante de tenerlo en cuenta, es parte, por supuesto, de este tema. Y les puede servir también para resolución de casos, ¿no? De ejercicios. Y esta es la última, y con esto terminamos, es la última diapositiva. Las álgebras de Boole tienen aplicaciones. En matemática discreta, que es la materia anterior a lógicas y estructuras discretas, hace unos añitos ya, esta materia de matemática discreta se daba la parte de circuitos combinatorios, que es esto. Bueno, se ha sacado para la materia lógica y estructuras discretas, pero sepan que son una aplicación de las álgebras de Boole. Así que, de hecho, los circuitos combinatorios que se manejan con unos y ceros usan estas funciones, o sea, para funciones booleanas y para circuitos. Acá Alicia les puso un ejemplo, un ejercicio, una cosita, para quien le interese, para quien le guste profundizar un poquito más este tema, también lo puede ver. Pero con esto finalizamos lo que sería la unidad de conjuntos ordenados, redes y álgebras de Boole. Es la unidad 6. Yo les voy a agregar en el aula virtual, entonces, les voy a poner particularmente la clase de hoy con los videos explicados de Alicia, por si ha quedado alguna duda, algo pendiente por ahí, y les voy a poner ejercicios resueltos también de álgebra de Boole. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió? Perfecto, perfecto, chicos. Entonces, gracias. Entonces, chicos, los voy a dejar. Les deseo tengan buen día, tengan muy buena semana. Si Dios quiere, nos veremos la semana que viene. Y pasen, descansen, estudien y nos vemos el próximo martes, que vamos a, si Dios quiere, empezar con la unidad siguiente, que es la unidad 7, que es recurrencia. Así que ya nos vamos acercando al recuperatorio y al segundo parcial también, ¿eh? Falta, pero bueno, no falta tanto tampoco. Chicos, nos vemos.